Familia, amigos, bienvenidos a una nueva clase, a una nueva sesión de esto que se ha vuelto pues ya domingo a domingo por todo este tiempo de eh, cuarentena, las clases o las ayudas que trato de darles para que tengan su altar familiar son las clases de escuela dominical en tiempo del coronavirus. Eh, Hay una novela de Gabriel García Márquez que se llama El amor en los tiempos del cólera, que a mí me gusta mucho. Hay una película, el libro lo he leído como 2 o 3 veces, así que estas son las clases en tiempo del coronavirus. Y el amor con los nietos también se ha vuelto eso, porque nos vemos más seguido por cámara que por visita. Pero bueno, comenzamos el domingo pasado una nueva serie de nuestros estudios bíblicos. La serie se llama Viviendo con esperanza en un mundo quebrantado, y son las sesiones que vamos a estar viendo durante este tema. El domingo pasado hablamos de cuál era la base de nuestra esperanza y estuvimos hablando, la idea central es que solo la esperanza en Cristo es segura y cierta. Hoy la clase se llama La expresión de nuestra esperanza. La idea central, lo que vamos a estar viendo, lo que vamos a tratar de entender en esta clase es que nuestra esperanza en Cristo cambia cómo pensamos y vivimos en el mundo. Uh, hay una pregunta que yo les quiero hacer. ¿Habrá alguna diferencia, si me lo pueden decir, entre tener uh, una religión o una relación con Cristo? ¿Habrá una diferencia entre lo que es la religión y lo que es tener una relación con Cristo? Eh, Vamos a tratar, si quieren responderlo, ponerle pausa al video y en sus casas, en sus hogares, pensar si tenemos una religión o una relación con Cristo mientras seguimos adelante. Ok, dice la primera lectura está la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, del 13 al 16, y dice: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Um, una de las cosas que quiero resaltar acá, dice ahí la palabra, por tanto dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Um, en primera de Pedro, a partir del versículo 3, para que entendamos un poco, viene hablando, esa parte se llama una esperanza viva, y Pedro les está hablando de eh, acerca de la misericordia de Cristo que nos hizo renacer de nuevo. Y les viene hablando acerca de esa, digamos, esa esperanza, esa gloria, etcétera, etcétera. Y aquí en el versículo que estamos leyendo, que vamos a estudiar, les dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Cuando habla acá de ceñir los lomos con vuestro entendimiento, habría que entender un poco cómo era la vestidura de ellos. Ellos tenían que, como eran sus vestimentas largas, ellos se amarraban, se subían y se amarraban para poder correr, para poder agilizar el paso. Ellos tenían que amarrarse a eso, levantar su túnica y se la ataban en los lomos para agilizar el paso. Entonces Pedro quería que los hermanos, los cristianos, estuvieran preparados mentalmente, eliminando de su mente todas las cosas que interferían en las obras del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es decir, si bien es cierto que el Señor nos ha dado una nueva vida, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte y prepararnos, eliminar todas aquellas cosas que estorban el trabajo del Espíritu Santo. Um,
Cuando dice acá en el versículo 14, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Esa palabra, no os conforméis, es no tomar la forma, no vivir como antes, no volver atrás, es lo que el Pedro les está diciendo, no volver atrás al estilo de vida que antes ellos tenían. Es lo que les está diciendo ahí, sino que ya no fueran ignorantes espiritualmente hablando, es lo que les dice, sino que se transformen, dice, por medio de la renovación del entendimiento. Tenemos que ir renovando nuestro entendimiento para comprobar, para ver cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pueden buscar en sus casas, Romanos 12:2 habla de esto. Ahora, aquí Pedro está diciendo que el primer paso en la nueva vida que tenemos en Cristo es rechazar esa vida de desobediencia. Tenemos que aprender a ser obedientes a lo que el Señor nos está llamando a hacer, ya no ser desobedientes. Pero entonces, ¿qué ponemos en lugar de eso? Si ya no vamos a hacer lo que hacíamos antes y vamos a obedecer lo que el Señor quiere, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transformar, nos vamos a ir renovando, vamos a tener una mente redimida, ¿sí? Una mente diferente. Y dice otra cosa que quiero resaltar. Acuérdense, hermanos, que esta no es una clase completa. Veo un movimiento ahí. Ahí está Scout, el perro de Luisito. Y ahí está, hola. Ahí está, hola. Ellos tienen que ir transformando su vida, dice, y dice ahí, dice, en el versículo, en el versículo 15 dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque dice, escrito está, sed santos porque yo soy santos. Si el Señor nos ha llamado para transformarnos, para que cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, para que seamos obedientes. Y la santidad tenía una relevancia en todos los aspectos de la vida. Y Pedro en esta carta los está desafiando a los creyentes a aplicar la santidad de una manera más amplia, porque dice, sed santos, porque yo soy santo, o sea, el Señor es santo y nosotros tenemos que ser santos también. Ahora, ¿qué significa santo? No son esas estatuas que estamos acostumbrados a ver en las iglesias católicas con no es eso. Pero dice, santo, la palabra santidad significa algo consagrado, algo separado para ser usado exclusivamente por Dios. Nosotros hemos sido transformados, hemos sido salvados, hemos sido transformados, hemos sido rescatados para ser santos, para ser usados única y exclusivamente por Dios. Entonces, eso es el primer pasaje. En el segundo pasaje, Primera de Pedro 1, del 17 al 21, dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hay varias cosas que hablar acá, pero son videos cortos, así que vamos a tratar de ser breves. Dice en el versículo 17, dice, y si invocáis por Padre
a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Dios no hace acepción de personas, es decir, Él no hace diferencia entre uno y otro, porque Él va a juzgar nuestras obras, va a juzgar todas las obras de todos nosotros. En primera, Pablo en el libro a los Corintios les dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No es que no somos salvos porque porque nuestra fe está puesta en Cristo Jesús. Pero Él nos hizo para que hagamos las obras que ya Dios había preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Eso lo pueden encontrar en Efesios 2:10. Ahora, Él dice que nuestras obras van a ser probados. O sea, entendamos, somos salvos por gracia, sin merecerlo, por amor. Dios nos hace salvos para algo, para hacer las obras que ya Él había preparado de antemano para que nosotros anduviéramos en ella. Ahora, esas pruebas van a ser pasadas, dice, como por fuego. Ustedes saben que el oro, para purificarlo, lo pasan por fuego. Toman, no sé, las rocas o las piezas, las ponen por fuego y todo eso se consume con el calor y lo único que queda al final son las piezas de oro. Entonces, nuestras obras van a ser probadas así como por fuego. El fuego las va a probar y va a ir quedando solamente nuestras obras hayan sido de lo que hayamos hecho nosotros acá. Eso es lo que está diciendo. Y lo otro que quiero resaltar, dice acá, en el versículo 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Nosotros, los creyentes, hemos sido redimidos por un precio, no con cosas corruptibles como el oro y plata, es decir, cualquier cosa que nosotros tengamos de valor, por muy fina, por mucho valor que tenga, no es el valor comparable a la sangre preciosa de Cristo, porque nosotros fuimos comprados, fuimos redimidos, rescatados con la sangre de Jesucristo. Y eso es lo que nos da el valor a nosotros. Y para terminar esta sección, solamente quiero recalcar algo acá. Dice que el Hijo de Dios, dice, el apóstol Juan dice que aparte de Jesús no podemos conocer a Dios. No podemos llegar a Dios si no es a través de Jesús. No podemos conocer a Dios si no conocemos a Jesús. Si conocemos a Jesús, conocemos a Dios. No hay ningún otro camino, no hay ninguna otra vereda, ningún otro atajo, no hay nada que nos pueda llevar a conocer a Dios. No podemos conocer a Dios si no es a través del Hijo, porque el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Una de las misiones que Jesús trajo era darnos a conocer al Padre, que pudiéramos conocer a Dios Padre a través de conocer a Jesús el Hijo. A conocer el Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, dice. Para Pedro, toda expresión de fe que no está basada en la muerte y la resurrección de Jesús es sospechosa, dice, es insuficiente en sí misma. Si alguien le está hablando, le está diciendo, no, que mire que para ser salvo usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, que tiene que sacrificar, rezar, encender velas, lo que sea. Todo lo que no esté basado en la fe en Jesucristo no es suficiente. Sospeche de cosas como esas. El cristiano simplemente no tiene fe,
Nosotros no simplemente tenemos fe, nuestra fe es en Dios que resucitó a Jesús de los muertos. En ese es el Dios que nosotros confiamos. Esa es nuestra fe. Nuestra fe no está puesta en ninguna otra cosa, sino es en Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y por eso nuestra seguridad de que vamos a resucitar. Y el último pasaje dice, primera de Pedro 1, 22, 25, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por evangelio os ha sido anunciada. ¿A usted no le da esperanza solamente de leer esto? ¿Que la palabra de Dios no cambia? Ahí podríamos ya terminar con el estudio de ahora. Ok, para resaltar. Dice, el versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, mediante el Espíritu. Está hablando de algo interno, algo que sucede en el alma, algo que sucede en el interior. Y es así. Cristo está trabajando con su Espíritu Santo. Y aunque no lo vemos, porque es como el viento que sopla y no escuchamos, no lo vemos, oímos el sonido. Cuando sopla el viento, yo no sé si en el fondo va a salir el sonido de, tengo acá un ventilador, me está dando viento, suena, el viento no lo veo, pero lo siento, y así trabaja el Espíritu Santo. Dice que no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Búsquenlo en Juan 3:8. Pero la obra del Espíritu Santo, que es en lo oculto, es recóndita, los resultados sí son palpables, porque la diferencia se va viendo, dice, en el amor fraternal no fingido. Dice, en tiempos de prueba, dice Pedro, en tiempos de prueba se van a consolar, que nos consolemos los unos a los otros. Por eso dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Si bien es cierto que la obra del Espíritu Santo sucede en nuestra alma, sucede por dentro, no lo vemos, pero lo podemos palpar, lo podemos constatar, lo podemos ver en el amor que nos podemos tener los unos a los otros. Cuando nosotros nacimos, dice que nosotros nacimos de una simiente corruptible, es decir, somos carne, vamos a morir un día, pero lo que nace del Espíritu es incorruptible. Eso no va a morir nunca. Lo que nace del Espíritu Santo, cuando usted recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, y usted le dice, mira, Señor, yo acepto, reconozco que soy pecador, te he fallado, Señor, pero quiero que vengas a vivir dentro de mi corazón, dentro de mi vida. Usted nace de nuevo y usted permite lo que estamos leyendo, que el Espíritu vaya transformando su vida. Entonces, su carne va a morir. Y por eso yo les dije al principio a mis alumnos, incluso cuando estábamos todavía en el templo, ¿cuál es el miedo a morir por el bendito coronavirus? Si de todas maneras nos vamos a morir. Pero nuestro espíritu, nosotros vamos a vivir eternamente. El que es renacido mediante el Espíritu Santo nunca muere. Ahora, el Evangelio, el versículo 25 dice, mas la palabra del Señor, porque dice el versículo 24, dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Cuando yo estaba leyendo esto y estaba estudiando esta clase, pensaba en esto y el Señor Jesús hablaba de los lirios que no hilan, pero sus vestidos no son ni como los de Salomón, pero muere, al siguiente día muere.
Y dice acá que, dice ahí en el versículo 24, toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. Si la hierba se muere, su flor se muere, todo lo que nosotros hacemos para nuestra gloria, eso muere, eso no sirve, no vale, no sirve de nada, no vale. Todo eso muere, pero dice, la hierba se seca y la flor se cae, versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que el Evangelio os ha sido anunciada. El Evangelio vive en el sentido, es decir, está activo en el creyente. La palabra, lo que es la palabra, lo que es la Biblia, esto está activo dentro de nosotros, está actuando en nosotros. Claro, si la leemos, si la estudiamos, pero si nada más estamos esperando escuchar los mensajes el día domingo y si acaso a la hermana Alma acá en las clases, eso no funciona así. Dice, es una palabra activa que permanece en el sentido de que nunca pierde su fuerza. La palabra de Dios no pierde su fuerza. Así vengan coronavirus, así vengan desempleo, así vengan enfermedades, así vengan muerte, su poder, su fuerza permanece, no se pierde. Ahora, la vida, nuestra vida, humanamente hablando, es efímera. Los logros que nosotros tenemos son pasajeros, pero si nosotros nos enfocamos en la palabra, permanecer en el Señor, eso nos da vida eterna. Eso tenemos la vida eterna, pero entonces estamos viviendo en victoria porque estamos viviendo con la fuerza del Evangelio. Porque la palabra no pierde su fuerza, no pierde su validez. Y con esto terminamos. Yo les voy a mandar el link para que accesen a los estudios ya por escrito para que puedan encontrar sus libros del alumno y los que están en El Salvador, en otros países, puedan también leerlo. Y al final está el ponlo en práctica para que durante la semana ustedes vayan pues haciendo lo que la palabra dice. Vamos a orar para terminar. Gracias por haber estado conmigo. Compartan si ustedes gustan. Porque el otro día yo hablaba con alguien y me decía, aquí encerrada yo no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer para el Señor? Mire, usted tiene mucho que hacer. Ahí encerrado donde está. Usted puede orar. Usted puede orar por las situaciones de nuestros países. Usted puede orar por nuestros presidentes. No solamente por el presidente Trump o el presidente de su país. Ore por el presidente de su país, ore por los gobernadores, los gobernantes de este mundo, ore para que el evangelio se esparza. Puede hacer muchas cosas. Usted puede llamar a una persona que no tiene esperanza. Puede hacer muchas cosas para honrar al Señor, para las obras que Él de antemano preparó que hiciéramos. Oremos. Señor Dios de los cielos, te doy gracias, Padre Santo, por este tiempo, por esta linda mañana de domingo, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Alabamos tu nombre, Señor, y yo te bendigo y te pido, Señor, que seas tú obrando en las vidas de todos y cada uno de nosotros, Señor. Bendícenos, Padre. Te damos a ti toda honra y toda gloria, Señor, y honor. En Cristo Jesús, por su sangre y oro, así. Amén y amén. Los quiero mucho. Cuídense. Chao.